un misterio aún hoy en día. Muchos cabalistas piensan que el rabino Simón Bar Yochai recibió la inspiración divina para escribir el Zohar cuando estaba retirado en su cueva en el siglo II. Otros sospechan que el manuscrito fue escrito 1000 años después, probablemente por un cabalista hispánico o por un grupo de varios rabinos. Está escrito en arameo por alguien que no dominaba demasiado esa lengua. Y encontramos en el Zohar palabras del portugués o castellano medievales. Así que la cuestión que los estudiosos han debatido durante un par de cientos de años es: ¿quién lo escribió y cómo sucedió? Pero el mayor misterio del Zohar se encuentra en el interior de su texto místico. Hay que trabajar mucho para descifrarlo. Y por eso resulta atractivo. Porque este hermoso juego te hace participar, mostrando y escondiendo. La decodificación de estos complicados pasajes promete una mayor comprensión de Dios y de su relación con los humanos. El Zohar ve la Biblia en realidad como un código secreto. Cada acontecimiento del Zohar, cada pieza narrativa, cada ley bíblica nos dice algo no solo de lo que sucede en la tierra, sino también de la naturaleza interna de Dios. Los cabalistas creen que si pueden descifrar el Zohar con éxito, podrán desentrañar los misterios del cielo y la tierra. Uno de esos secretos es una asombrosa revelación sobre el cuerpo de Dios y su sexualidad. Para el siglo XIII la cábala se había extendido por toda Europa y el cercano Oriente. Pero aunque la cantidad de judíos que estudiaban la cábala crecía, sus secretos permanecieron celosamente guardados. Desde entonces los estudiosos han investigado las formas de revelar esos secretos. En Berkeley, California, Daniel Matt trabaja rodeado de estas copias del Zohar, el manuscrito más misterioso y reverenciado de la cábala. Su estantería está llena de versiones y comentarios en arameo, hebreo, inglés y francés, procedentes de bibliotecas de todo el mundo. Espera poder completar la primera traducción inglesa del Zohar basada en los textos originales en arameo. Este ambicioso trabajo es el más reciente intento de comprender un libro que ha desconcertado a los eruditos durante más de 700 años. Yo no quiero arruinar el misterio de las cualidades extrañamente crípticas del Zohar, pero estoy intentando hacerlo accesible al lector contemporáneo. El Zohar es posiblemente el texto judío más difícil de traducir. La mayoría de sus alrededor de 2000 páginas están en arameo, una lengua antigua que debió de utilizarse para complicar aún más el proceso de decodificación. En la superficie, el Zohar es una novela que sigue al rabino Simón Bar Yochai y un grupo de rabinos en un recorrido por lo que hoy es Israel. Vagan por las colinas de Galilea compartiendo sus enseñanzas secretas y topándose de vez en cuando en su camino con extraños personajes. Los cabalistas creen que la historia esconde pistas que pueden explicar los significados de la Torá, las escrituras hebreas. Repasando el libro del Génesis pueden encontrarse varios ejemplos. Aquí el Zohar le da la vuelta al relato tradicional de que Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. La interpretación del Zohar expresa una creencia revolucionaria, que los humanos pueden dirigir a Dios. El Zohar plantea una cuestión muy radical, la de quién echó a quién del paraíso. Y el Zohar enseña realmente que fue Adán quien expulsó a Dios del jardín. Es como si aún viviéramos en él, pero no nos damos cuenta porque hemos expulsado a Dios. Hemos perdido el contacto con la dimensión espiritual y nuestro reto es recuperar esa conciencia, esa intimidad con la divinidad. Cuanto más ahondan los cabalistas en el Zohar, más crípticas se hacen sus palabras. Tiene un sistema simbólico muy rico. Es un medio deliberado de mantener el Zohar al alcance solamente de las élites.
Sus autores probablemente pensaron que solo aquellos que eran suficientemente espirituales podrían descifrarlo. El principal código simbólico del Zohar es el de los 10 aspectos de la personalidad de Dios, los 10 Sefirot. Una interpretación muy popular muestra estas características como un mapa del cuerpo de Dios. Los cabalistas creen que si pueden entender la anatomía de Dios, pueden aprender cómo funcionan sus poderes. Estos dibujos antiguos muestran que el cuerpo de Dios es similar al de los humanos. La parte superior simboliza la cabeza de Dios, que es el origen de la voluntad, la sabiduría y la comprensión. Debajo encontramos los órganos y extremidades, distribuidos simétricamente y que representan el amor, el poder, la belleza, la eternidad y el esplendor. La parte más inusitada del diagrama contiene imágenes de sensualidad. La novena parte de Dios, llamada el fundamento, el falo o la fuerza vital de procreación del universo. Pero según la Sefirot, Dios también tiene componentes femeninos. El elemento final, que suele recibir el nombre de Shejina, representa a la mitad femenina de Dios. Esta imagen ponía en cuestión la antigua visión de un Dios estrictamente masculino. Lo que encontramos aquí por primera vez es que este aspecto femenino, el consorte femenino de Dios, es también divino, es parte de la divinidad. Así que unir las mitades masculina y femenina de Dios se convierte en el objetivo de todo el sistema de las Sefirot. Y el Zohar describe esa unión en términos muy gráficos. En realidad hay una historia de amor en Dios y una unión sexual. Y ese es un elemento muy llamativo del Zohar que probablemente ha provocado una gran atracción en algunos aspectos. Este complicado sistema apoya la enseñanza cabalística de que los humanos afectan a Dios. Los estudiosos del Zohar creen que los actos humanos unen las partes masculina y femenina de Dios. ¿Cómo se unen las dos mitades de Dios? Por medio de la virtud humana, por el amor al prójimo, socorriendo a los pobres, guardando el Sabbat. Por medio de variadas órdenes rituales e intemporales, uno puede unir esas dos mitades de Dios. Podría decirse que así es como realizamos el potencial divino en el mundo. La idea de que Dios depende de los seres humanos choca con la creencia tradicional que lo ve como un soberano omnipotente. Nosotros, y esta es, en mi opinión, una idea extraordinaria de los cabalistas, tenemos la capacidad de alimentar a Dios, de influir en Él a través de nuestros sagrados actos. Y podemos influir en la disposición divina y favorecer que el flujo de la gracia divina llegue al mundo. Pero en esta relación los pecados humanos provocan el desequilibrio. En este caso, las fechorías humanas, las conductas poco éticas y las maldades de los hombres aumentan el mal cósmico y, de alguna manera, arruinan la armonía de Dios y estimulan el crecimiento del mal en el universo. Otra idea revolucionaria que encierra el Zohar es que incluso un insignificante verso de las Sagradas Escrituras puede revelar cómo piensa y actúa Dios. En el Zohar se lee la Biblia, no solo como una historia sobre los seres humanos, qué es lo que les sucede a estos, sino también como en un nivel místico, como la expresión de lo que sucede en la vida interior de Dios. Según el Zohar, los personajes humanos son metáforas de los pensamientos y las acciones de Dios. La cualidad del amor desinteresado, por ejemplo, se asoció a Abraham en la Biblia. De modo que todas las referencias a las acciones de Abraham deben verse como referencias al papel del amor desinteresado en el mundo.